Bueno, seguimos. El otro día hicimos una columna hablando de que Milei lo odia a Alfonsín, pero de que lo odia porque Alfonsín lo había visto. Y ya nos advertía ya en la reforma constitucional que los sectores progresistas tenían que juntarse porque el poder económico venía para quedarse y trataba de tener algún joystick para manejar a alguien para poner, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto había surgido porque Milei, cuando se encontró con el grupo Mediterráneo haciendo una conferencia, había tratado a Alfonsín de golpista. Y en esa reunión estuvo De Loredo, estuvo Mario Negri, hubieron otros radicales más que hicieron wiki, se fueron y ni siquiera no hicieron nada por defenderlo, ni antes ni después, el prestigio del presidente, que no, jamás podremos hablar de Alfonsín, que es un golpista. Por eso yo quiero ver cómo un radical hecho y derecho, cómo se comporta cuando ofenden a un líder de la agrupación. Vamos a ver ahora un video de lo que pasó cuando en la reforma constitucional un constituyente se atrevió a decir que Ilía había dado la orden para derribar el avión donde venía Perón y 120 personas. Vamos a ver lo que decía Alfonsín y Chacho Jarolaski. Si cuando Perón regresaba a su patria, la nuestra, en una aeronave española, el presidente Illa y el canciller Zavala Ortiz le dieron orden a la Fuerza Aérea de que si no acataba la entrada al espacio aéreo argentino, al nuestro, al de su patria, al más eminente ciudadano argentino de ese momento, había que derribar ese avión con los 120 ocupantes encima. Se lo puedo traer, por favor. Lo puedo traer No. al doctor Alfonsín, al testimonio, el testimonio del asesor jurídico del vicepresidente Pérez. Yo no le voy a contestar. Yo no le voy a contestar, señor presidente, no le voy a permitir al convencional Alfonsín, que gobernó el país bajo el estado de sitio, que no cumplió con su mandato, Señor inconvencional. que detuvo a ciudadanos argentinos. Habían ofendido a Ilía, ¿no? En principio habían ofendido a Ilía, pero ¿saben qué años atrás esto había pasado también? Ilía fue derrocado por un golpe de Estado, en el ejército estaba Severino Balena, y acá una persona, yo pañales tenía en el 68, pero una persona que después iba a ser mi profesor de Derecho y después cuando yo me recibiera de abogado y fue a profesor compartí con él. Esta persona en el año 68 agarró y hizo lo que hoy llamamos un paper diciendo que era un cobarde y aparte un traidor que le había jurado lealtad a Ilía y después lo había derrocado. Entonces lo desafían a duelo y se baten a duelo. Y tenemos las imágenes, miren lo que fue, por defender el honor de Arturo Ilía, Yoliván Biglieri se batió a duelo y acá está, año 1968. Yoliván es el de anteojos.
Ahí ya se puede. Ahí se podía cortar. Ese Yoribán Vigrieri de anteojos, ¿no es cierto?, para defender el honor de Ilía, se batió a duelo a muerte, o primera sangre. Entonces, de repente, cuando se lastiman, a veces los... Claro, pero no fue primera, terminaron muy lastimados los dos, y los padrinos ahí decidieron después suspenderlo, y el otro, digamos, Severino Varela, el golpista, reconoció la valentía de Yoribán Vigrieri, y por lo tanto, imagínense, estaba en la prensa internacional, porque ese día venía Jacqueline Kennedy al país y se suspendió, no bajó, y estaban todas las prensas. Es un duelo que salió, fue el último en Argentina, y fue muy visto. Y bueno, yo lo recuerdo muy bien porque fui compañero de Yoribán, viajé muchas veces con él, soy amigo de los hijos, y esto sucedía por el honor. Ahora, ¿cómo habrá cambiado las cosas, no? ¿Cómo habrá cambiado las cosas? Porque en la Fundación Mediterráneo, Milei dijo esto sobre Raúl Alfonsín, habiendo radicales en la reunión. Teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado. En esa reunión había radicales, ¿no es cierto? Estaba, por lo menos de Loredo, estaba Mario Negri. ¿Ustedes creen que se batieron a duelo? ¿Creen que gritaron? ¿Creen que lo hicieron callar? No. A uno le agarró tos y se fue a toser al baño, el otro dijo taxi, taxi, se fue corriendo hasta la puerta, y ninguno, ese fue lo máximo de valentía que se vio, ¿no es cierto? Pero lo más llamativo no fue eso, sino que después se juntaron los gobernadores a un almuerzo en Olivos, en la Quinta de Olivos, y los periodistas le preguntaron a los gobernadores qué les dijeron sobre ese acontecimiento que había pasado, qué vieron, cómo reaccionaron cuando el presidente trató así al líder máximo que tiene el radicalismo de este siglo, del siglo que pasó y de este siglo. ¿Y qué creen que dicen? Fíjese lo que le hacen el reportaje al gobernador Valdés de Corrientes, y fíjese lo que dijo. Escúchenlo. Se conversó de que no estábamos de acuerdo, de que es un punto de vista, pero bueno, creo que es más del pasado. Nosotros estuvimos hablando del futuro, fundamentalmente, porque venimos a construir el futuro juntos. Y a pensar hacia adelante. Nada, es simplemente la frescura, es la frescura que tiene Milei, pero nosotros venimos a trabajar sobre el futuro, no venimos a mirar el pasado. Es la frescura que tiene Milei, la frescura. Yo la verdad que a este correntino lo imaginaba con el cuchillo entre los dientes, y sin embargo sin embargo pareció que en la cintura lo que se le reflejó era una bombacha calada roja. Fueron a hacer vedetismo, no puedo entenderlo esto. Y decir, en vez de salir a defender, dice, no, la frescura, yo no sé inclusive si no hay amor en ese tema. Es decir, ¿qué está pasando con estos radicales? ¿A dónde estamos yendo a parar, no es cierto? Esto son las cosas que son lamentables. Inclusive hoy, en el día de hoy se votaba para modificar la ley que aprueba los decretos, ¿no es cierto? Es decir, la ley que hoy se pensaba modificar era decir que un decreto, cuando se emite un decreto, tiene que ser anulado por las dos cámaras. Es decir, tiene casi el mismo peso que una ley, un decreto. Es muy difícil de voltear un decreto. Entonces, fíjense que hay un tuit que subió Rodrigo de Loredo,
Fíjese, porque él está a favor de hacer esa ley, a favor, pero fíjese cómo lo cambia, lo retuerce para decir estoy a favor, pero no ahora. Fíjense el tercer párrafo, ¿no? Que dice, es un despropósito que un DNU que tiene la misma fuerza que una ley requiera menos requisitos para su vigencia. Una ley necesita la aprobación de 2 cámaras, un DNU que no lo rechace una. Deberían equipararse, no hay mayor discusión. Pero, dice, pero entonces si estás a favor de que hay que modificarlo, ¿por qué no diste quórum? Si hoy decís, nosotros no vamos a dar quórum, si argumentás que la ley tiene que ser, que es importante que se derogue la ley actual, pero no ahora, no sé, no ahora no, ¿por qué? No ahora porque le tienen miedo a Javo, le tienen miedo a Javier. Señores, muchachos, desde lejos se les está viendo la tanga. Eso es todo por hoy. Gracias, Ezequiel, por como siempre, y hasta la semana próxima.